¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a lo que es la primera sesión de la unidad de aprendizaje de composición escrita. Vamos a trabajar con lo que es el contenido de la etapa número 1, el primer contenido, y sobre todo vamos a ver un documento que tenemos aquí adjunto en el cual podemos ver cómo vamos a elaborar la evidencia que corresponde a esta etapa. Por lo tanto, es muy importante que tengas acceso a este contenido para que puedas checar las opciones que te estamos dando debido al retraso que hubo en el inicio del curso. Entonces, es bien importante que tú puedas verificar lo que es este contenido. Tenemos aquí la etapa número 1, se llama el proceso de lectura y escritura. La unidad de aprendizaje es composición escrita. Y lo primero que nos viene mencionando es lo que son los tipos de lectura. Recuerda que todas las personas ahorita a nuestra edad, a la edad tuya, pues ya todos tenemos, digamos que experiencia en lo que es la lectura. Hay muchas personas que gozan del proceso de lectura, que les gusta mucho estar leyendo y por lo tanto pues pueden, digamos que clasificar más fácilmente los tipos de lectura que hay. Para empezar tenemos la lectura informativa. Esta lectura informativa pues es la que funciona o es la que se aplica cuando estamos hablando de cosas o sucesos que no son ficticios, sino que son reales y que digamos que las fuentes de información pues son los periódicos, las revistas científicas, las obras de divulgación, etc. La lectura formativa es cuando el lector pues busca más que nada construir como que educar a sus sentidos para que empiecen a modificar el pensamiento o conducta a partir de la reflexión. La lectura formativa pues es la que nos va ayudando a ir creando nuestro vocabulario, a ir agudizando nuestros sentidos. Es la lectura que más que nada va enfocada a la reflexión, que después de que lees ese tipo de textos, tú puedes reflexionar sobre algún tema en particular. La siguiente es la lectura recreativa. Esta lectura pues es la que nos sirve para divertirnos un rato, para entretenernos, para reírnos, etc. Aquí ya sabemos en este punto que la lectura pues que hay varios tipos, pero más que nada la lectura es la interacción directa que tiene el lector con el texto. Digamos que este tipo de interacción puede ser dirigida de varias maneras hacia las personas y hay varias opciones para poder, digamos que leer ciertos textos. Tenemos para empezar la poslectura. La poslectura pues es la lectura que puedes seguir después de que nosotros terminamos de decodificar la información que viene dentro del texto. Después de esto podemos leer, podemos obtener digamos que extraer lo que queremos de la lectura, pero es un tipo de lectura en el cual hay textos que nos exigen después de terminar el texto que sigamos pensando en ello. Por ejemplo, las obras de ciencia ficción, de terror, de drama, todo eso son lecturas que nos hacen pensar en lo que pasó después de que ya terminamos el texto. De hecho, la mayoría de los textos nos ayuda a este tipo de emociones después de lo que es el texto. A ver. Voy a checar un poquito si está el micrófono habilitado. Sí, sí está. Bueno, vamos a seguir con lo que es la conversación. Muy bien, entonces, para utilizar la poslectura podemos ocupar las siguientes estrategias, lo que es el diálogo, lo que es la elaboración de un comentario de texto, cuando ya después de que tú lees empiezas a hacer anotaciones en el texto, esos son comentarios de texto, cuando tú tienes una cierta postura ante el discurso o ante lo que estás leyendo. Y el registro de lectura, pues es elaborar como que ciertas, como diarios, como bitácoras, como síntesis, como resúmenes, etcétera, para ir registrando, digamos que lo que nosotros vamos extrayendo de la lectura.
Ahora, hablando de la escritura, tenemos lo que son la definición y los elementos de la escritura. La escritura, pues, es la creación de un texto a partir de un conjunto de letras o de signos, que finalmente nos sirven para expresarnos o para comunicar ciertas ideas. La idea de escribir un texto, pues, es provocar algo en el lector, sobre todo cuando estamos tratando de mostrar nuestros sentimientos. Digamos que nos ayuda, sobre todo cuando estamos tratando de que la otra persona tenga algún sentimiento o alguna respuesta al texto, pues nosotros le echamos más ganitas al momento en que estamos, pues, escribiendo algún tipo de texto, que eso tiene que ver con la evidencia que corresponde a esta etapa. Entonces es bien importante que pongamos atención en lo que son los diferentes tipos de textos. Ahora, perdón. Aquí el individuo, para que pueda escribir un texto de calidad, tiene que tener ciertas habilidades. No es nada más escribir por escribir. Nosotros, conforme vamos creciendo, conforme vamos leyendo y conforme vamos agudizando nuestras estrategias, nos vamos a ir dando cuenta que es más fácil para nosotros ir escribiendo ciertos textos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos construyendo con el paso del tiempo y con lo que vamos aprendiendo ciertas habilidades que obviamente nos ayudan, pues, a tener la información de cierto tipo y poder plasmarla en algún tipo de texto. Aquí tenemos una especie de diagrama, un cuadro, en el cual podemos ver cuáles son las características que tiene un escritor competente. Para empezar, pues nos dice que tiene ciertas habilidades cognitivas y ciertas habilidades que son psicomotrices. Las cognitivas tienen que ver con lo que pasa dentro de nuestro cerebrito, con las capacidades que vamos adquiriendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, pues somos como monitores porque tenemos diligencia, dominamos formas de un texto, podemos leer, podemos revisar, podemos redactar, podemos planificar a través de la formulación de objetivo, podemos trazar un perfil del lector, podemos formular objetivos a través de nuestro texto, etc. Entonces, digamos que el escritor competente tiene que tener estas habilidades cognitivas, pero también tiene que tener habilidades psicomotrices. Psicomotrices tiene que ver con el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, saber presionar el lápiz, mover los brazos, colocar nuestro cuerpo en una posición cómoda. Digamos que las formas en que vamos a ir poniendo las letras, la velocidad de la escritura, superar disgrafias. Las disgrafias son, digamos que la muy mala ortografía, cuando no se alcanzan a apreciar bien la grafía, o sea, que es el trazo que tú haces. Pues obviamente una persona que escribe tiene que tener una buena ortografía. Bueno, ahorita ya tenemos muchos elementos que nos ayudan si nuestras habilidades para escribir no son tan buenas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una letra muy muy fea, pues podemos utilizar una computadora que tenga Word y que nos pueda hacer que obviamente lo que estamos pensando se plasme, pero de una manera bastante leíble para todos. Ahora, el movimiento gráfico pues tiene que ver con la inserción de mayúsculas y minúsculas y cómo vamos dominando la literalidad, o sea, lo que vamos pensando, cómo lo vamos plasmando en un documento. La preescritura es otra de las partes de la lectura. Aquí en la preescritura nosotros podemos observar que se consideran 4 elementos fundamentales para que se pueda escribir correctamente. La conciencia retórica, la producción de ideas, la planificación de la escritura o del texto e investigación. Aquí la conciencia retórica es bien importante poder definir lo que quiere decir la palabra retórica. Bien importante la definición. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras que nosotros vamos escuchando con el paso del tiempo, pero que aún así, pues no sabemos cómo utilizarlas. Aquí, en lo que es la conciencia retórica, nos dice que para producir un texto debemos tener en cuenta los siguientes elementos. El auditorio, o sea, quién está dirigido el escrito, cuál es el propósito, cuál es la organización, o sea, qué estructura debe tener la obra que vas a presentar, cuál es el texto o la léxica o el léxico que debes de utilizar,
¿Y cuáles son las estrategias que se van a utilizar para que tú puedas utilizar la preescritura? ¿Qué estrategias para que los demás puedan entender y puedan comprender por lo que yo estoy escribiendo? Es muy importante que dentro de lo que es la escritura tengamos dominio de las convenciones gramaticales. Esto tiene que ver con lo que es la ortografía, la morfología, la sintaxis, en fin, todos los elementos que tienen que ver con una buena escritura. A veces podemos tener una letra muy bonita, ¿ok? Esa es la morfología, podemos tener una letra bastante bonita, pero nuestra ortografía pues es bastante mala. Confundimos las zetas con las S, la C con la Z, la H nos olvidamos de ella, todo lo que tiene que ver con una mala ortografía. La sintaxis es el correcto orden de las palabras. Por ejemplo, si yo voy a decir, hasta mi mamá va a venir a cenar al rato y voy a preparar espagueti. Si yo tengo una mala sintaxis, digo, mi mamá va a cenar espagueti al rato y va a venir. Esa es una mala sintaxis, cuando no acomodas correctamente las palabras a manera que no se ven o no se escuchan, digamos, con cierta sincronía. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado en eso, pero pues para eso tenemos que empezar a ensayar. Ahora, hay 5 técnicas de reescritura. Una vez que tú escribes un texto, tú puedes borrarle cosas y volverlo a escribir, o en un documento en blanco, pues escribir de nuevo el texto. ¿Ok? ¿Cuáles son? La adición, o sea que tú le puedes ir agregando elementos a lo que tú vas escribiendo. La eliminación, eliminar palabras. Casi siempre que nosotros escribimos un texto, cuando lo volvemos a leer, decimos, ¿sabes qué? Es que aquí puse 2 palabras iguales. O quiere decir lo mismo. O utilicé mucho esta palabra, déjame la quito y la pongo otra. Ese es el significado o ese es el sentido de la reescritura, que tú puedes ver los elementos que no te funcionan e irlos quitando para que tenga mayor, digamos que mayor sincronía tu texto. Ahora, también tenemos la capacidad de modificar ideas. Haz de cuenta que estás escribiendo una carta de amor y te das cuenta que lo que escribes pues simplemente no te está funcionando para expresar lo que tú sientes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues modificar las ideas que tú estás plasmando en tu texto. Esa es la manera en que obviamente puede salir mucho mejor tu texto y lo que tú quieras transmitir ahí. Por lo tanto, es bien, bien importante que nosotros tengamos acceso a o tengamos la disposición de decir, ¿sabes qué? Aquí como que no, déjame lo cambio. O si tú le dices a alguien, oye, checa esto que escribí, a ver qué, a ver cómo está, a ver qué te parece. Si la persona dice, ¿sabes qué? Es que como que le falta o como que le sobra, tú tienes que tener la capacidad para poder modificar las ideas que tú tenías plasmadas en tu texto. Ahora, otra manera es reorganizar. Esto de la reorganización pues es fácil. Aquí viene una imagen de lo que son estos cuadritos que se van ensamblando unos con otros, que tiene que ver con la organización. Por ejemplo, si tú estás escribiendo las ideas en un orden equivocado, pues tú debes de poder modificarlas para que le des sincronía a tu texto. Las ideas que vayan a estar al final, las ideas que vayan a estar al inicio y viceversa. Que tengo que reubicar adentro de mi texto para que se vea mucho mejor. ¿Ok? Ahora, aquí muchas veces en ocasiones el enfoque que le damos al texto no es el adecuado. Por lo tanto, hay que modificar el punto de vista adentro de nuestro texto. Por ejemplo, yo puedo estar hablando de, no sé, de los diferentes tipos de texto que hay y simplemente a lo mejor le estoy dando un énfasis que no es. Por ejemplo, sí hay muchos diferentes tipos de texto, pero aquí lo importante es que hablemos de las ideas que tenemos acerca de la biología. Pues eso no nos sirve de nada, no le estamos dando un enfoque el cual pues sea el adecuado para este tipo de actividades o este tipo de información. Por lo tanto, tenemos que tener esa capacidad. Ahora, dentro de lo que es el texto, hay un término que es la semántica.
La semántica nos dice aquí que es la parte lingüística que estudia el significado de las palabras. Hay que tener mucho cuidado en el momento en que escribamos un texto, no querer vernos tan refinados y escribir palabras que no conocemos su significado, porque al pasar esto vamos a tener errores y sobre todo si lo presentamos con personas que probablemente tengan más experiencia de vida o más experiencia con las letras, pues sí nos van a llamar la atención o probablemente nos pongan en un aprieto o en alguna situación complicada por querernos ver importantes, pues nos vamos a ver ridículos. Por lo tanto, siempre que leas un texto y siempre que escribas, tú tendrías que escribir en la parte de abajo las palabras que no comprendes para buscarlas en un diccionario. Un diccionario hablado por la Real Academia de la Lengua Española, no cualquiera, no Wikipedia. ¿Por qué? Porque probablemente te equivoques y no sea lo que tú estás creyendo que es. Por lo tanto, es bien importante. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que es la escritura, hay muchos términos que tienen una denotación y hay otros términos que tienen una connotación. Al hablar de connotación, hacemos referencia a, digamos que el sentido no literal que le damos a las palabras. Por eso empezamos mejor con la denotación. La denotación es la capacidad que tenemos nosotros de darle un sentido completamente literal y completamente objetivo. O sea, no nos andamos por las nubes, no es figurativo, no es en doble sentido. Es el significado literal. Por ejemplo, el vaso es de vidrio. Pues ahí el significado pues es completamente literal. O si tú dijeras, quebraste el vaso de vidrio así como quebraste mi corazón, pues ahí estás utilizando otro tipo de significado. Entonces aquí el significado básico y formal pues es el denotativo, el que denota o el que le da, digamos que el aspecto formal y básico al significado. Ejemplos. La función comienza a las 21 horas. Me compraré el auto azul que te mostré ayer. La tarea consiste en responder las 5 preguntas del cuestionario entregado. Eso es completamente literal, no se presta a lo subjetivo o a la subjetividad. En cambio, la connotación es la acción y efecto de connotar. O sea que además del significado específico, digamos que le da un significado a la persona añadido y diferente a lo que es el suyo. Por eso es bien importante que nosotros veamos las diferencias entre estos tipos de significados, tanto el denotativo como el connotativo. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, me siento como pez en el agua en mi nuevo empleo. O sea, ¿qué te está queriendo decir? Realmente no eres un pez, ni podemos andar en el agua. Significa que te sientes muy a gusto, estás en tu espacio, te sientes muy bien y pues eso es el significado que connota. Felipe se quedó como el perro de las 2 tortas, o sea, se quedó sin ninguna cosa. Realmente no estamos hablando de un perro ni de tortas. Mis sobrinos parecen buitres. Mis sobrinos están esperando que me muera para quedarse con mis cosas. O sea, ya ves que se le dice a mucha gente que parecen buitres porque nada más están viendo a ver cuándo me voy a morir para quitarme mis cosas, o están viendo a ver qué agarran, etc. Ahora, esta es la información más importante en lo que se refiere al contenido. La otra parte importante de esta presentación es esta parte que se llama cómo elaborar mi evidencia. Por eso es bien importante que tengas acceso a esta presentación, porque si no, te vas a guiar por las instrucciones que vienen en la plataforma, que son un poquito más rebuscadas, y te vas a tardar más en hacer unas evidencias que se vieron atrasadas y que por lo pronto necesitamos modificarlas para que tú las puedas realizar en esta semana que viene. Aquí cómo elaborar mi evidencia, aquí yo sinteticé las cosas para hacerlas un poquito más sencillas para ti y te las voy a explicar en este momento. Vamos a desarrollar las dimensiones tal cual se deben de desarrollar para lograr la evidencia, pero en este punto vamos a hacerlas un poquito más sencillas. Aquí en la dimensión 1, que es la de recuperación, vas a realizar la lectura de un fragmento del libro Elogio de la Educación Lenta de John Domenech. Ahí en tu material electrónico puedes ver una liga donde hay un audiolibro acerca de esta obra.
Vas a ingresar a la plataforma y vas a buscar la opción de foros de discusión y vas a redactar un comentario a partir de estas preguntas que están aquí, que son detonantes. ¿Cuál es el propósito o intención del texto y a qué audiencia o público va dirigido? Recuerda que tienes que utilizar el foro de discusión para poder completar o para poder desarrollar esta dimensión. ¿Ok? Solamente es contestar estas dos preguntas en base a lo que es el fragmento del libro Elogio de la Educación. ¿Sí? Después de haber participado en el foro de discusión, te vas a ir a la dimensión 2, comprensión. En esta dimensión 2, se te pide que realices una lectura comprensiva en tu libro de texto sobre los diferentes tipos de textos que hay, así como de los distintos procesos de lectura y escritura, como los que te mencioné ahorita, y vas a enlistar las ideas principales. Esto lo vas a elaborar en un documento de Word. ¿Ok? Participas primero en el foro, con eso desarrollas la dimensión 1 y con la dimensión 2 vas a escribir las ideas principales en un documento de Word acerca de los diferentes tipos de texto y los procesos de lectura y de escritura. Ya te mencioné la mayoría aquí en la presentación. Después de esto, vas a resaltar las ideas y las escribes en el documento tal cual te lo dije. Una vez que desarrolles la dimensión número 2, vas a desarrollar la dimensión 3, que es el análisis. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Después de que tú escribiste las ideas principales de lo que es la dimensión 2, vas a tratar de contestar estas preguntas que vienen aquí en color morado. Por ejemplo, la primera dice, ¿qué actividades realizaste para organizar las ideas principales? ¿Qué dificultades encontraste y cómo se pueden superar? ¿Cuál crees que sea la razón por la cual es necesario revisar un texto después de redactado? O sea, ¿por qué es importante organizar ideas principales? ¿Qué dificultades encontraste tú cuando buscas ideas principales? ¿Y por qué crees que es necesario revisar un texto? Ahorita en la presentación te dije por qué era importante revisar el texto para checar qué o verificar qué, etc. Y una vez que tú desarrolles esto, lo siguiente es la dimensión 4, que es la aplicación, y en esta parte vas a elaborar tu evidencia. Dice aquí, con base en las ideas principales anteriores realiza lo siguiente. Con el fin de ayudarte a seguir estrategias para la creación de textos, completa el siguiente cuadro. Ay, perdón por el doble L. Vas a tratar de contestar este cuadro, ¿ok? Acerca de qué temas, párrafos, oraciones, ideas, etcétera, necesitas incluir en el texto para que esté completo. ¿Cuáles elementos que no funcionan en el texto podrías eliminar? Ahí hay que considerar ideas principales, párrafos completos o hasta aspectos completos del tema. ¿Qué ideas o posturas cambiaron en tu perspectiva mientras escribías? O sea, mientras escribías las ideas principales. Y finalmente, ¿qué es lo que va a pasar cuando te encuentras con las ideas principales que no son las adecuadas? Tomando en cuenta este cuadrito, vas a elaborar ahora sí lo que es la evidencia. Un texto propio e individual que debe concluir con una postura personal. Puede ser alguna anécdota, puede ser alguna historia, puede ser algo que tú quieras escribir acerca de un tema determinado, pero tiene que ser una cuestión personal. Nadie puede escribir un texto igual al de la otra persona porque la actividad es individual. Y una vez que tú lo escribas, vas a elegir el texto discursivo o el estilo discursivo que tú quieras elegir, si es informativo o si es formativo, etc. Y va a ser de una cuartilla por lo menos. Aquí es bien importante justificar el texto e interlinear los párrafos para que obviamente tu trabajo se vea mucho mejor y se vea más presentable. Una vez que tú lo hagas, tú vas a desarrollar las dimensiones y en un solo documento vas a poner dimensión 1, las instrucciones que yo te puse y cómo las desarrollaste. Dimensión 2 igual, dimensión 3 igual, dimensión 4 igual. Y vas a guardar tu documento, ya sabes, igual que el semestre pasado, con las iniciales y con el nombre de la evidencia. Ejemplo, LEFA, que son mis iniciales, _E1, que es la evidencia 1, _CE, composición escrita. Y ya, es un documento de Word el que vas a subir y con eso te voy a calificar la evidencia de la etapa número 1. Es bien importante que tengas acceso a este documento.
Si ya lo checaste tú y tus demás compañeros no tienen ni idea, por favor corre la voz para que todos tengan acceso a este contenido y no realicen la evidencia que viene en la plataforma, que viene un poquito más rebuscada. Esta la simplificamos por la cuestión del tiempo, pero necesito que pongas de tu parte, que cheques el contenido y que desarrolles la evidencia. De todas maneras, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, ya sabes, a través del foro de dudas me lo puedes hacer saber. Yo te contesto en menos de una semana. La intención es que estemos comunicados y que no te quedes con cara de que, ay, es que no supe qué hacer. O sea, yo estoy en toda la disponibilidad de ayudarte, pero pues obviamente ocupo que tú me digas para yo saber en qué te puedo ayudar, ¿ok? Entonces, cualquier cosa me la haces saber, por mi parte es todo. Y pues estamos en contacto, estamos en comunicación y te deseo el mayor de los éxitos este semestre. Yo sé que te vas a salir súper bien. Síguele echando muchas ganas, ya estamos en segundo, ya vas a ir avanzando poco a poco y vas a ver que en menos de lo que tú crees, pues ya vas a ver, ya terminaste la escuela. Así que échale ganas, te deseo todo el éxito del mundo, aquí estamos al pendiente y cualquier cosa, pues ya sabes cómo contactarme. Hasta luego.